El libro de hoy no admite medias tintas. Por una parte tenemos gente que lo odia a muerte, que piensa que es lo más aburrido que ha leído en su vida. También tenemos personas muy entusiastas que consideran que es una obra maestra, que es la gran novela americana, que está bellísimamente escrito y que aporta muchísimas lecturas posibles. Y también tenemos un tercer grupo que a mí particularmente es el que más me gusta, que es gente que lo ataca de manera virulenta y que está muy en contra de este libro, pero que a todas luces no lo ha leído, porque eso se nota. Yo en este caso, en este vídeo, no quiero posicionarme en ninguno de estos tres grupos, porque mi objetivo aquí no va a ser persuadiros ni hacia un lado ni hacia el otro, sino intentar ayudar a las personas que decidan leer este libro para que la travesía sea un poquito más llevadera. Y es que lo complicado de este libro no es acercarse a él y empezarlo, sino acabarlo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Tenía muchas ganas de volver a veros, de volver a estar delante de la cámara, después de estos días de vacaciones que la verdad me han sentado de maravilla, he desconectado bastante de todo, he recargado mucho las pilas y bueno, a pesar de que ya mañana me toque volver a la rutina diaria, debo deciros que vuelvo contento y con ganas de dar el máximo en el canal. Hoy nos toca hablar de Moby Dick de Herman Melville. Pero hoy no voy a hacer la típica reseña a la que os tengo acostumbrados, voy a hacer un vídeo un poquito diferente porque creo que este libro es lo suficientemente especial o distinto al resto como para que se merezca también un formato un poquito distinto. Aún así, si alguien quiere ver una buena reseña del libro, con toda la información necesaria sobre el autor, sobre el contexto, sobre bueno, todo lo que aporta la obra, os recomiendo que visitéis el vídeo de Nacho Cerrato, os voy a dejar aquí el link, porque la verdad es que es un vídeo estupendo, se lo curró muchísimo, hay mucha información y además Nacho es muy entusiasta de la obra y creo que eso es contagioso. Pero ya os digo, mi vídeo en este caso va a ir por otros derroteros y lo que pretendo hacer de alguna manera es una especie de guía de supervivencia para el lector de Moby Dick, para que en esos momentos en los que te entre la bajona y pienses que este tocho no es para ti, intentes seguir, porque creo que merece la pena leerlo. Así que os voy a presentar los 5 consejos que a mí me salvaron la vida leyendo Moby Dick y que me ayudaron a no tirar la toalla. Por supuesto, esto es algo muy personal, habrá gente que pensará que no le sirven o habrá gente que pensará que no los necesita. Bueno, yo los lanzo como si fuera un mensaje en una botella y si a alguien le llegan y le ayudan a enfrentarse mejor a este libro, me doy más que por satisfecho. El primer consejo es muy sencillo, pero probablemente el más importante, porque es el que va a evitar que te crees unas expectativas que este libro nunca va a colmar. Y es que no debes esperar una novela de aventuras. Yo creo que muchos lectores cuando se acercan a Moby Dick, probablemente influenciados por la cultura popular que hay en torno a este libro, piensan que probablemente se van a encontrar una especie de mezcla entre Master and Commander y Tiburón 1 y 2. Es decir, una novela de aventuras en alta mar, donde vamos a ver las peripecias de un grupo de marineros en un barco que persiguen a un monstruo marino, en este caso un cachalote muy conocido, muy violento, y que probablemente pues va a haber muchos momentos de acción trepidante, incluso de cierto miedo podría decirse, y que asistiremos a todo tipo de dinámicas entre la ballena y el barco y cómo entre ellos luchan y pelean. Bueno, pues ya te digo que Moby Dick no es esto. Es más, siendo un poco radical, no solo te diría que no la consideres una novela de aventuras, sino que directamente no la consideres una novela, porque tiene mucho más de ensayo y de divulgativo que de narrativo per se. De hecho, para que os hagáis una idea de cómo es la estructura de esta obra y de sus capítulos, que son muy cortos y cada uno de su padre y de su madre, literalmente, porque no hay mucha conexión entre unos y otros, un autor como Antonio Muñoz Molina dice que él tiene un ejemplar de Moby Dick en su mesilla de noche porque antes de acostarse le gusta abrir el libro al azar y leer un capítulo separado y disfrutar de la prosa de Herman Melville y de lo que le quiera contar en ese capítulo en concreto. Y creo que esto da una idea muy buena de que no nos encontramos ante una novela típica en la que sea muy importante seguir un orden a la hora de leerlo, sino que prácticamente se podría consultar como si fuese una especie de manual sobre los balleneros del siglo XIX o sobre las ballenas, porque es tal cual, está lleno de capítulos autoconclusivos que no tienen nada que ver con la trama principal y que realmente podrías leer de manera separada si te apetece sin ningún problema. Mi segundo consejo es que no te encariñes de ningún personaje ni de ninguna trama. Y me explico, no lo digo en el sentido de, por ejemplo, Juego de Tronos, donde también te diría que no te encariñes de nadie porque en cualquier momento puede morir.
no van por ahí los tiros, sino que no te aferres a ninguna subtrama, a ningún personaje en concreto, ni siquiera a la trama principal, porque van a desaparecer muchas veces a lo largo de la obra. Es decir, aunque esté narrada en primera persona por Ismael, que supuestamente es el protagonista y que es un chico joven que por primera vez se ha enrolado en un barco ballenero, va a haber muchos momentos en que perdamos totalmente a Ismael, en el que claramente el narrador sea Herman Melville, donde no haya ni rastro de Ismael, ni rastro de su vida en el barco. Y claro, si tú entre digresión y digresión de Melville estás esperando saber qué le pasa a Ismael, qué piensa, qué le ocurre, cómo evolucionan sus relaciones con otros personajes, etc., olvídate, porque es que no lo vas a tener. Y esto puede ser muy frustrante, porque tú en una novela siempre necesitas tener un referente, ese personaje al que vas a seguir, con el que tienes que de alguna manera empatizar, preocuparte por lo que le pasa, ver que tenga un arco, que evolucione, que le ocurran cosas, etc. Y cuando te privan de eso, te quedas un poco perdido. Por eso, muy muy importante, dejaos llevar por Melville a donde él quiera e intentad manteneros en un plano más general. No intentéis concretar, no intentéis perseguir a un personaje en concreto, porque os va a salir el tiro por la culata. El tercer consejo también es muy básico, pero creo que también merece ser mencionado, y es que no debéis tener miedo a esta obra. Es verdad que es una obra larga, es verdad que está llena de digresiones, de enumeraciones, de descripciones, de ensayos, de muchas cosas que se salen de lo que sería la narrativa normal. De hecho, yo diría que si mi edición tiene 700 y pico páginas, probablemente narrativas solo haya unas 300, que se concentran en el principio y en el final, porque todo el tramo medio de este libro, digamos que es una amalgama de muchas cosas diferentes. Es verdad que todo esto en principio no parece muy atractivo, pero sin embargo tenéis que saber que no es un libro que se haga árido o difícil de leer. No utiliza un lenguaje difícil, no es tan alegórico como yo me esperaba, porque este libro en sí está dedicado a Nathaniel Hawthorne, que para Herman Melville era un gran referente, y yo me esperaba un lenguaje mucho más metafórico, alegórico, poético, que conmigo no encaja mucho, que se me hace muy pesado, que se me hace muy lento, y debo decir que en este libro no me he encontrado con ese problema. Es decir, te puede interesar más o menos lo que Herman Melville te quiera contar en un capítulo concreto cuando lo estés leyendo, pero no vas a encontrar una dificultad en el lenguaje y no te vas a sentir, digamos, excluido por sus palabras o mareado por su prosa. No, Herman Melville escribe muy bien, es muy fácil dejarse envolver por él si te dejas. Yo creo que el problema de esta obra es que como no nos da lo que nosotros esperamos en muchos momentos, esto ya nos crea como una especie de barrera y parece que cualquier cosa que nos cuente nos va a sentar mal. Pero objetivamente está bien escrito y es fácil de leer. Así que para nada tengáis miedo a la prosa de Melville, porque os va a sorprender positivamente en muchos aspectos. Además, él utiliza el humor y la ironía muy bien en muchos momentos, y si te engancha un poco por ese lado, yo creo que hasta le puedes sacar el gustillo a leer a Melville. Así que miedo, cero. El consejo número 4 es que te aferres a aquello que encuentres que te gusta del texto. Esto puede sonar un poco desesperado, pero creo que es básico tenerlo en cuenta. Y es que este libro ofrece tantas cosas, es tan vasto, es tan amplio, es tan enorme e inabarcable, que realmente aspirar a que entiendas todo o que todo te interese es imposible. Por una parte, te va a ofrecer muchas cosas que no te gusten o que no te atraigan, pero por otra, también va a haber muchas que sí. Y hay que aferrarse a esas, hay que concentrarse en esas, y cada vez que te sientes a leerlo, pensar que algo va a haber que te guste. ¿A qué cosas te puedes aferrar? Pues muchísimas cosas. Al humor de Herman Melville, que ya he mencionado, por ejemplo. Es increíble cómo en medio de a lo mejor un capítulo más divulgativo o más informativo o más incluso pesado en cuanto al contenido, de repente Herman Melville puede hacer un chascarrillo o puede hacer un giro irónico y de repente sorprenderte a ti mismo porque te estás riendo cuando menos te lo esperabas. Otro elemento muy interesante y que también tiene mucha capacidad de enganchar al lector es el homoerotismo que rodea la obra en muchísimos momentos. Es sorprendente que una obra de mediados del siglo XIX pudiese ser tan rompedora en este aspecto, y la verdad que ahí tiene buena parte de su atractivo, porque lo hace muy único. Melville era una persona muy provocadora, tanto por su biografía como por sus creencias, se salía mucho de la tónica general de la época en la que vivió, y esto está muy presente en la obra y se agradece mucho como lector contemporáneo encontrar guiños
o situaciones que uno nunca esperaría encontrar en un clásico y aquí te las encuentras. Otra de las cosas que me gustaron es que precisamente por ser una novela tan divulgativa, es una novela que te enseña mucho y con la que aprendes mucho. No es que a mí de entrada la caza de ballenas en el siglo XIX sea un tema que me apasione, pero sí que es verdad que recibes tanta información al respecto que llega un momento que sí que te llega a interesar. Por lo menos a mí me pasó. Y sobre todo es muy curioso pensar que en el siglo XIX había muy pocas oportunidades de que una persona realmente tuviera contacto con una ballena. No es como ahora que puedes ver cientos de miles de vídeos de ballenas, puedes ver cómo duermen los cachalotes, puedes ver cómo saltan, puedes ver cómo es su vida, puedes ver expuestos sus huesos en un museo. Es decir, todo el mundo sabe cómo es una ballena. Pero en el siglo XIX no, es casi como si estuvieran hablando de seres mitológicos o alienígenas. Así que es muy interesante ponerse en la piel de esas personas e intentar descubrir estos animales a través de sus ojos. Creo que es un ejercicio muy interesante y que Herman Melville lo hace muy bien y a través de todo tipo de enfoques, porque Melville aborda el tema a través de la literatura, del arte, cómo eran representadas las ballenas en el arte hasta ese momento, de la biología, desde un punto de vista comercial, cuál era el valor del aceite de ballena en esa época, para qué se usaba. Es que te lo presenta desde todos los ángulos posibles y de verdad que al final es un tema que te engancha. Sea por lo que sea, engánchate a algo que te motive y mantente enganchado a eso, porque es lo que te va a hacer que no abandones el libro. Yo cada día cuando me sentaba a leer la tanda de capítulos que nos tocaba, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, pero siempre tenía la esperanza de que algo me gustara. Y eso es muy importante. Y el quinto y último consejo, también muy importante, es que siempre tengas en cuenta que el final de la obra merece la pena. Es decir, vas a pasar por momentos más difíciles, vas a pasar por capítulos que no te van a interesar tanto, pero debes tener siempre en cuenta que tiene un final fabuloso, épico, emotivo, una culminación de todos los conocimientos que has ido recibiendo a lo largo de la novela y que se plasman en esos últimos capítulos, que narrativamente son una bomba y que cuando cierras el libro, cuando lo has terminado, realmente te queda una especie de nudo dentro que no te podías ni imaginar cuando estabas leyendo todos esos ensayos y todas esas descripciones, que un libro te pudiese tocar tanto. Creo que es uno de los mejores finales que yo haya leído en la literatura clásica. Es verdad que solo con un gran final no se sostiene una historia, pero de alguna manera tiene la capacidad de que pases por alto o que incluso perdones algunas de las cosas que quizá no te hayan interesado tanto, porque te das cuenta de que todo era una preparación para que ese final te golpeara más fuerte. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, que espero que os haya resultado interesante. Se sale un poco de la tónica general del canal, pero creo que merece la pena ayudar a esas personas valientes que se enfrentan a Moby Dick y que ojalá no lo dejen a la mitad. Aunque no pasa absolutamente nada por abandonar un libro, creo que teniendo en cuenta estos 5 puntos se puede evitar. Porque al final yo creo que todo se reduce a una cuestión de expectativas y de saber a qué atenerse. Si tú tienes en cuenta qué tipo de libro es Moby Dick, te va a ser mucho más fácil leerlo y acabarlo. Así que bueno, aquí mi pequeña aportación para lograrlo. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y aquí me gustaría saber cuál es vuestra relación con Moby Dick. Es un libro que todo el mundo conoce y me imagino que muchos lo habréis leído, muchos lo habréis abandonado y muchos a lo mejor lo tenéis como pendiente. Pues me gustaría saber en qué punto estáis cada uno. A lo mejor hay gente que ni siquiera lo tiene como pendiente y que no lo piensa leer en la vida, pues también me gustará saberlo. Pero bueno, sí que me gustaría ver dónde estáis vosotros respecto a Moby Dick. ¿Qué os mueve? ¿Qué os llama? ¿Qué no os gustó? ¿Qué os gustó? Lo que queráis. Será un placer, como siempre, leer vuestros comentarios y aprender con vosotros. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te invito a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y bueno, a los demás, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro apoyo, por vuestro cariño y nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana.